Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, el debate político. Nuestra cita con todos ustedes en riguroso y directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate. Y esta noche, por supuesto, compartiéndolo con nuestros invitados que conforman esta mesa. Nos acompaña don Domingo Madera, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Domingo? Pues muy bien, vamos disfrutando del tiempo. Efectivamente, estamos en puertas fiestas navideñas. Bueno, estamos en fiestas navideñas, pero... Y preelectorales. Efectivamente, por eso es ya después de Reyes. Don Francisco Valido, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios, muy bien y contento de compartir este mes de tertulia con grandes amigos y compañeros. También nos acompaña don Gregorio Viera. Buenas noches, Gregorio. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos, Gregorio? Pues muy bien, sobre todo feliz porque la última vez éramos 3. Y que le mandamos un saludo a Paco, que no pudo venir, pues hoy estamos los 4, bueno, más el moderador, y estamos encantados de volvernos a encontrar otra vez en estas fiestas prenavideñas, Domingo. Deja las elecciones todavía un poco más para allá, para que no asustamos. No, hay mucha gente que está en campaña ya. Quita. Don Fernando Toribio, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, Fernando? Bien, gracias a Dios, bien. También No, pero lo que venimos aquí es a quitar las inflamaciones pasionales, ¿no?, que estamos viendo, ¿no? Porque si estamos en Navidad, es pre-Navidad, y ya entramos así el próximo año, Dios nos libre. Si vamos con agresividad. Amárrate el cinturón. Sí. Pues vamos a poner ya temas sobre la mesa. ¿Y qué estamos hablando sobre la mesa políticamente? Pues el delito de sedición y malversación. Bueno, eso es una cruz que nos ha caído, algo que en lo que nos está introduciendo don Pedro Sánchez, que nadie se lo cree, porque él fue precisamente el que decía que era imposible, que eso no se hacía, que traería a Puigdemont, que traería no sé qué, que al otro lo encerraba, y ahora por lo visto ya todo eso pasó, estamos en otra etapa, y todo lo que se está haciendo es para que toda esta gente vuelva otra vez al poder, y sobre todo lo que más me duele es que siguen diciendo que van a volver a repetirlo, lo autorice o no le autorice el referéndum. Entonces el delito es el delito, han delinquido, están ajusticiados, tienen sus penas, han cumplido parte de sus penas, pero ahora todo eso se va al garete, se quita, porque en el Parlamento se decide cambiar las leyes, cambiar las cosas, pum, y fuera. Y aquí no ha pasado nada. Y yo creo que eso me da la impresión de que le va a tener su coste. Porque cuando ya ves que incluso todas las televisiones que un poco pues los apoyaban, todos los comentaristas están en contra de que desaparezca ese delito. Don Francisco Valido. Bueno, hay un dicho muy canario que dice que tanto culpa tiene el que ordeña la cabra como el que mantiene la lata. En este caso, quien ordeña la cabra es Pedro Sánchez, y quien la mantiene pues Esquerra Republicana, Bildu, el PNV y todos estos partidos independentistas, separatistas, que no defienden España. Pero fíjate tú que vamos a ponerlo en plan positivo. Yo creo que Pedro Sánchez ha hecho algo bien, algo, o casi nada, pero bien, algo, que es el diálogo con los separatistas, el diálogo con estas dos comunidades que históricamente han estado siempre enfrentadas a lo que es el gobierno estatal, el Estado estatal y en contra de España. Dicho esto, lo que no puede ser de ninguna de las maneras es que se haga con nocturnidad, con alevosía, a todo tren, una reforma que a lo mejor habría que hacer alguna reforma, pero habría que buscar el consenso de todo el Parlamento, o intentarlo por lo menos, es decir, los debates internos, los grupos parlamentarios se reúnen en una mesa, intentar buscar qué es lo bueno, qué es lo mejor para España, qué es lo mejor para las comunidades autónomas, siendo los españoles, teniendo claro los españoles que tenemos 2, 3 regiones o comunidades que están muy enfrentadas no de ahora, de toda la vida, que es la comunidad autónoma catalana, el País Vasco, y Galicia un pizquito, mucho menos. Yo creo que ha faltado diálogo, ha faltado cintura política, y luego ha demostrado Pedro Sánchez que se ha tirado a los brazos
de los independentistas con la visión posiblemente de que se garantiza con ellos, pues no solo terminar este mandato, sino todos los mandatos que puedan venir, excepto que venga Núñez Feijóo y consiga una mayoría absoluta o la posibilidad de gobernar y lo deje un poco a los socialistas en la oposición un tiempo, a ver si consigue reconquistar la socialdemocracia, si consigue un poco reconducir, extraer, arrimar a un lado el sanchismo y que vuelva otra vez el Partido Socialista Obrero Español. Desde mi modesta opinión, no estoy haciendo una crítica, lo veo desde fuera. No soy nada sospechoso, que todos saben que yo pues no voy a defender al Partido Socialista porque yo no le voy a votar, ni le he votado nunca, ni pienso votarlo. Lo que sí creo poner sobre la mesa los grandes valores que ha puesto el Partido Socialista, el gran valor que el Partido Socialista Obrero Español ha puesto en la democracia en España, con la figura de Felipe González, Alfonso Guerra, que han sido dos figuras irrepetibles. Igual que yo puedo decir que es irrepetible la figura de Adolfo Suárez, que curiosamente lo borraron del vídeo famoso ahora en el día de la Constitución, don Pedro Sánchez, que es un presidente de gobierno muy, muy especial, que se carga de lo que es un referente. Otra cosa te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero creo que esas cosas es una total falta de respeto un poco a lo que debe ser la historia de este país. En definitiva, yo creo que la parte positiva, porque hay que buscar siempre la parte positiva, es el diálogo que es importantísimo. Igual que Rajoy y el Partido Popular se equivocó radicalmente de las negociaciones, de los encuentros que tenía que tener con Cataluña. ¿Hizo cosas? ¿Se equivocó? Pues a corregir. Yo espero que Núñez Feijóo, cuando llegue al gobierno, pues esas cosas no se vuelva a repetir y corrija y aprenda y ponga siempre en una mesa pues a todos los implicados e intentar llegar a un acuerdo definitivo. Ahora, lo que es impresentable, que venga lo de Esquerra Republicana diciendo que van a repetir el referéndum y Pedro Sánchez aplaudiendo con las orejas. Eso no puede ser. Y un presidente de gobierno tiene que respetar la dignidad de esta tierra, de este pueblo. Te guste o no te guste, le voy. Claro, pero la dignidad. Y esas cosas no pueden ser. Aunque lo digan, tienen que salir a defender que eso es imposible, porque no es posible porque la Constitución lo prohíbe. Pero claro, haciendo lo que están haciendo ellos ahora, no sé lo que pasará. Don Gregorio. Bueno, lo más lamentable de lo último que he escuchado es que hayamos escuchado que Esquerra ha propuesto, una vez ya conseguido el acuerdo sobre la sedición y malversación, que hayamos escuchado que pretenden un referéndum con el 55%, avalado por 55%, participando el 50% de la población, y no hayan escuchado la contestación que se le dio desde la Moncloa a esa propuesta, que dijeron que no. En España no cabe un referéndum de independencia, y fue lo que dijeron, pero más el ruido, nos acomodamos más en el ruido que en la contestación que se le puede dar, y no puede estar todo el día contestando a las soflamas de alguna gente que intentan incendiar. Yo no soy jurista y cuando hablan de sedición y malversación, yo voy a ser crítico como ciudadano con respecto a los tres pilares que a mí me parece que se están quebrando en el Estado. Los tres pilares fundamentales, poderes separados, que es el legislativo, el poder judicial, y el legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿Por qué? Porque mira, el legislativo tiene la capacidad de cambiar leyes si tiene la mayoría suficiente, y se llama democracia. Si usted consigue el apoyo suficiente, usted puede cambiar, como lo hizo, por cierto, en el 2015, los cambios del Código Civil que hizo el Partido Popular solo, sin acuerdo, el Código Penal, sin acuerdo de nadie, solo, porque tenía mayoría suficiente y lo hicieron. Esto es democracia. Digo que el Poder Legislativo se equivocan en algunas cosas, como a mi entender, que ahora lo voy a pronunciarme con respecto a la sedición y a la malversación, pero tienen la capacidad legal y democrática de poder decidir con la mayoría suficiente. Que te guste o no, es otra historia. El Poder Ejecutivo creo que se ha equivocado ahora yendo deprisa y corriendo con algunas leyes, como el sí solo es sí, que ha tenido que rectificarse ahora a través de una enmienda que Fernando conoce más de los términos jurídicos, que no le da capacidad a los jueces porque no es doctrina, no es norma, sino es como un antecedente que añade en toda la historia, y creo que el Ejecutivo con esto de la malversación y la sedición ha ido como muy rápido,
para cambiar el Código Penal. Y luego el Poder Judicial, que está a un lado y a otro. Tanto los progresistas como los conservadores, que no se ponían de acuerdo para el tribunal del Consejo General del Poder Judicial. ¿De qué estamos hablando entonces cuando los tres poderes del Estado, los tres pilares fundamentales democráticamente están quebrados? Están quebrados con una historia así. Ya nos hemos olvidado que hubo un juez, y hay un juez, el juez Llarena, que puso una euroorden contra el señor Puigdemont y demás. Lo recuerdan, ¿verdad? Lo recuerdan. ¿Qué le dijo Europa? Los jueces europeos no pueden. No existe este delito en este país. Usted no puede extraditarlo. No existe ese delito. Y Europa, la justicia europea le dijo, mire, usted está intentando traerse un señor a su país por una euroorden que no sirve de nada y no sirvió de nada. De hecho, fue arrestado en algunos países y devuelto a la libertad porque la sedición no existe en Europa. Existen figuras afines al delito de reunión o de alteración del orden público, pero no existe la sedición. Como no existe, a usted no se lo puede llevar. Y el juez Llarena sufrió por eso y fue el hazmerreír de Europa, precisamente porque se le presionaba para que los trajeran, pero no pudo hacerlo porque la sedición existe en España y no existe en Europa. España tiene que adaptarse a la normativa europea para que cuando existan euroorden sean de reciprocidad. Usted puede venir a mi país con una euroorden porque el delito que se le acusa está en este país también y lo tiene usted y se lo trae, pero no fue así. El juez Llarena sufrió precisamente 2 veces con la euroorden y no se lo pudieron dar. ¿De qué estamos hablando entonces? Y cuando hablan de la sedición es cambiar esa figura por otra figura que se intenta poner, que sí condena también las alteraciones del orden público que se puedan suceder. Y luego la malversación. ¿A quién beneficia, se dice, la malversación? ¿Al PSOE? No, no le beneficia. Precisamente, uno de los que no salen beneficiados de esta modificación es, por ejemplo, el caso de los ERE que se ha puesto sobre la mesa con que Andalucía le iba a beneficiar. Eso no es verdad. No es verdad porque se modifica solamente una parte del enriquecimiento. Y el Partido Popular lo cambió. Estaba antiguamente en el Código Penal, estaba en que si un delito tú te lucrabas con él, tenía un castigo, y si no te lucrabas con él, tenía otro. El Partido Popular lo cambió en el 2015 y lo hizo igual a todo el mundo. Da igual, que tú te apruebes para beneficio tuyo, como no se va para tu beneficio, te condenan igual. Y los juristas decían que no, que los agravantes y los atenuantes, que yo te digo que no soy jurista y no entiendo de eso, los agravantes y los atenuantes existen en todas las leyes y se atenúan o se agravan en función de eso precisamente. Yo te digo que como ciudadano los cambios así a mí no me gustan porque yo prefiero consenso, prefiero los grandes acuerdos. Pero quien no ha tenido un gran acuerdo en este país ha sido el Partido Popular, que ha ido bloqueando el Consejo General del Poder Judicial y ahora se bloquea el Tribunal Constitucional, y el Gobierno ha tomado una medida que tiene capacidad legislativa, que el Tribunal Constitucional diga ahora qué es lo que va a hacer, qué es lo que piensa hacer. ¿Qué es lo que piensa hacer? Pero tiene capacidad legislativa para poder hacer cambiar la norma. Y si cambia la norma el Parlamento porque es soberano, los jueces se atendrán a esa norma, a no ser que venga ahora el Tribunal Constitucional con este recurso de amparo que presentó el Partido Popular con respecto a la decisión de modificarla de 2/3 a mayoría simple para elegir a los nuevos vocales del Tribunal Constitucional, que diga que no es democrático, que no está bien y que lo paraliza. Ahí podríamos llegar. Pero en cada sitio, en cada lugar, en cada estamento, son soberanos. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Me gustaría, si me permite, hacer un inciso nada más a 2 cosas que ha dicho Gregorio, que a lo mejor son 2 puntualizaciones nada más. Primero, que cuando usted dice la Moncloa no es el presidente del gobierno, que es el que dijo, no dijo, sino callado como una tumba. Decir que el referéndum no se puede contemplar. Mandó a alguien. Del gobierno. Mandó a alguien. La portavoz del gobierno. No, fue el ministro de la presidencia. Y la portavoz del gobierno también. Pero no el presidente. El presidente callado. Y segundo, quien dijo de traer a Puigdemont para aquí, para España, fue Pedro Sánchez. El juez hacía su trabajo, hizo los decretos y no le hicieron un puñetero caso. Vale, perfecto. Pero quien dijo que iba a traerlo para acá era Pedro Sánchez. De eso nunca más se supo. Esas son cosas que son importantes, decir, son matizaciones que no quiero yo, simplemente porque creo. Perdón, Fernando. Me permites una cosa, solamente puntualizar también que no sería la primera vez que Pedro Sánchez dice no y después dice que sí.
Sí, pero eso lo han hecho todos los presidentes de todos los gobiernos autonómicos. No, pero con yo he conocido muchísimos políticos. No, con la frecuencia que se ha dicho. Mira, has dicho y con sí, trascendencia para todo el país. Muchísimos dirigentes políticos que dicen sí. Pues yo no. Fernando. Dicen sí con la boca y con la cabeza lo contrario. No. Domingo, por favor. Vamos a poner orden en lo que hemos hablado aquí. Y la primera reflexión, ya lo dije antes, estamos ante una sociedad muy inflamada de pasiones, muy polarizada. Esto es malo. Hay que hacer una llamada a la cordura de los políticos y sobre todo intentar de alguna manera coordinar la disfuncionalidad que la democracia de partidos, la partitocracia, está produciendo en el sistema arquitectónico, ¿no? En la ingeniería jurídica constitucional, ¿no? Esta es una primera reflexión. Segundo, lo que estamos viendo ahora es una crisis institucional de los órganos constitucionales muy dura, muy barriobajera, y que indudablemente está afectando al sistema democrático en sí, ¿no? Por un lado, en los órganos constitucionales, ¿no? Que es el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y después está también como órgano constitucional el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, es decir, todos los órganos constitucionales, incluso los de relevancia constitucional, están siendo torpedeados por un poder político partidista que de alguna manera está atentando contra los mecanismos básicos de la Constitución. Uno de ellos claramente es la disfuncionalidad que está habiendo en el legislativo, donde hemos visto que el Parlamento es un mero convidado de piedra de los intereses del presidente del gobierno y de su nomenclatura, que arrastra de una manera ciega, con fe ciega, con un voluntarismo y con un sectarismo impresionante a las decisiones que se toman por parte del presidente del gobierno. Es decir, el Parlamento está secuestrado por las decisiones políticas de una nomenclatura. Esa es una disfuncionalidad que yo veo. Ojo, que también la han tenido otros anteriores gobiernos, no estoy poniendo solo al Partido Socialista, sino en líneas generales. Y esto es por esa disfuncionalidad. Gente sometido al poder de decisión de un líder que decide actuar. Y si no está sometido a mi criterio, con una fe y confianza ciega, es absurdo, no puedes hacer absolutamente nada. Bien, esta es la disfuncionalidad con el poder legislativo. Y otra más grave también, están dictando leyes que atentan contra la Constitución. Porque uno de los temas que tenemos que saber todos, que una ley no puede atentar contra la Constitución como norma jerárquica máxima. Porque si tú atentas, legislador, a contenidos esenciales de los derechos fundamentales, sobre todo, te va a declarar el Tribunal Constitucional que esa ley, esa norma es inconstitucional. Con el tema del Poder Judicial le están dando en la línea de flotación del tema más fundamental del Poder Judicial, que el Poder Judicial, al no ser un poder electo por el pueblo, sino que está sujeto al imperio de la ley, pues es un poder que tiene que ser neutro, y la independencia y la imparcialidad es fundamental. Para eso se creó un órgano que se llama el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, pero que la gente aquí, e incluso también los alumnos se equivocan mucho con esto. El gobierno del Poder Judicial no quiere decir que los jueces gobiernen, sino es un tema meramente administrativo. Lo ha dicho así el Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Para protegerse de los avatares que le pueda poner el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, el gobierno. Pero hemos visto que esto en estos momentos está fracasando a todos los niveles. Y a esto lo unimos con un Tribunal Constitucional, que es el órgano máximo de interpretación de la Constitución, que es el que puede decidir si las normas son inconstitucionales o no, y donde hay ahí también un control férreo de manipulaciones que se intentan hacer por los partidos políticos. Y entonces lo que nos queda a los ciudadanos es una decepción. Parece contra que
todos los órganos que deben ser imparciales, que deben ser neutros, aplicar la justicia con un tema de claridad, no solo ser serios, sino parecerlos, que no haya seriedad en la imparcialidad. Parece que todo eso está ahora sometido a una situación complicada. Nosotros estamos muy preocupados, ¿no? Dicho esto, efectivamente, todos tienen culpa. ¿Por qué? Porque es absurdo que no se hayan renovado el Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial se tenía que haber renovado y no se ha renovado. Y ahí es culpable todos. Pero de esa culpabilidad, intentar ahora torpedear legislativamente, y es ahora donde quiero analizar el tema de las leyes, ¿no? Torpedear una línea de flotación consensuada de siempre, los 3/5, ¿no? Para elegir a los vocales, a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los 3/5 para votar también a los magistrados del Tribunal Constitucional. Intentar ahora modificar sin un consenso, eso es un tema horrible, desde un punto de vista democrático, horrible. Y ahora viene, cuando tú realizas una ley tan importante como la malversación, modificas la sedición, modificas la malversación, modificar la malversación nada más y nada menos que son, en el título del Código Penal están con los delitos de la administración pública, contra la administración pública. Ahí está el cohecho, está la prevaricación, el tráfico de influencias. Y un matiz a Gregorio. La malversación, cuando tú la tocas, es horrible, porque esto ya lo vivimos en la primera etapa del constitucionalismo español, con el código anterior del 95 y con la modificación del Código Penal del 95. Pero es horrible que tú ahora modifiques un tema ad nomine, para unas personas determinadas. O sea, modificas el Código Penal para un supuesto ad hoc, se llama específico. Eso es criminal, eso es un tema ilegal totalmente, y que tenemos que tener un tema de reflexión, y que yo pido. La reflexión es que lo haces por proposición de ley. La proposición de ley es de los grupos parlamentarios, que presentan esa proposición de ley, y entonces no tiene el filtro de los anteproyectos de ley del Consejo del Estado, del Consejo General del Poder Judicial, de todos los órganos que tienen que intervenir, incluso de la ciudadanía, ante un proyecto o un anteproyecto de ley, porque está así previsto legalmente. ¿Qué es lo que te hace? Que tienes unos filtros y que te avisan, oye, usted puede modificarme. Porque la sedición puede ser discutible con lo que estabas diciendo, oye, es a nivel europeo, bueno, pero lo que es la malversación es un golpe al sistema democrático, que yo estoy todavía, con muchos juristas, alucinado. O sea, porque ahora resulta que yo utilizo, por ejemplo, como les pasó a los partidos políticos de Cataluña, ¿no? Unos fondos que van para salvaguardar la vulnerabilidad de los inmigrantes, y lo utilizo para un beneficio del partido político o para la independencia. O sea, esos fondos los desvío. Como no van para mí personalmente, van para otro, eso no es delito, eso no tiene nombre, no tiene nombre jurídico. Pero además, nosotros que hemos tenido casos de malversación en épocas pretéritas, cuando no estaba tipificado, que tú ibas ahí a un ayuntamiento y habían hecho una chorizada de recursos negociados sin publicidad, porque se los saltaban a la barrera, y te decía el alcalde de turno, llévame al contencioso administrativo. O sea, tomándote el pelo, es decir, como esto no es delito, como esto es en todo caso un ilícito civil, un ilícito administrativo, una infracción administrativa, oye, eso es un delito. Usted está actuando de una manera, o sea, en definitiva, sin entrar, ¿sabes?, a hacer los temas de malversación, los temas de sedición deben hacerse. Está legitimado para hacerlo por proposición de ley, pero vamos a ver que ahora, si esto se aprueba, lo mismo que pasó con la ley del sí es solo sí, que va a haber
una liberación, que pueda haber una liberación masiva a todos los niveles, porque tocas eso y hay el principio de irretroactividad de las normas favorables, ¿no? va al reo, ahí te va perfectamente delimitado. Pero no solo han hecho eso, no solo han hecho esa historia, sino que utilizando esa misma proposición de ley, modifican dos leyes, una del Tribunal Constitucional y otra del Tribunal del Consejo General del Poder Judicial. ¿Que lo pueden hacer? Sí, porque en los 12, pero no por esa vía, una vía de consenso, porque efectivamente la ley orgánica del Poder Judicial es la que regula la parte de los 12 jueces y magistrados. Entonces la ley orgánica lo dijo 3/5, porque los 3/5 obligatorios son para los 4 y 4 del Tribunal Constitucional, que son 8, y para los vocales del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Pero lo pueden hacer en el tercio del Tribunal Constitucional, en el tercio de los 2 miembros que le pertenecen al gobierno, lo podrían hacer, pero ya separan, porque antes era por tercio. Cada 3 años, un tercio, y le tocaba ahora 2 del gobierno y 2. Tenían que hacerse conjuntos, ¿no? Y tenían que hacerse por 3/5, ¿no? Y ahora lo modifican. Bien, eso es discutible porque se puede hacer, pero tienes que hacerlo con un consenso a todos los niveles, ¿no? ¿Qué implica con esto? Que el Partido Popular, efectivamente, y se lo han admitido, no sé si se lo darán, han presentado unas medidas cautelarísimas a través de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, porque ellos dicen, oye, se me está atentando al artículo 23 de la Constitución, al derecho a participación política que tenemos en cuanto, por esa vía que has hecho, pues no podemos nosotros participar, ni los ciudadanos, pero sobre todo a nivel de participación política. Es complicado que se lo admitan, pero estamos ante una crisis institucional que lo que hay que pedir a todo el mundo, es decir, y sobre todo a la sociedad civil, que intervenga, porque a mí me da igual que gane las elecciones Pedro Sánchez, en fin, oye, si no es el tema ese, sino que estás haciendo un atentado contra el sistema democrático, pónganse de acuerdo. Y de hecho ya he visto como mucha gente del Partido Socialista ya ha salido diciendo, oye, yo no me identifico con esta situación. En definitiva, una llamada de atención a los partidos políticos. No podemos caer en que tú estés en un partido político para tener un sueldo determinado y someterte de una manera absurda, ponerte de rodillas a lo que te digan una serie de dirigentes para que tú te mantengas ahí. Hay que acabar con ese clientelismo, con ese sectarismo, porque está contaminando al todo el sistema político, ¿no? Y con el tema que lo que estamos hablando de la legitimación, que es clarísimo, el gobierno de Pedro Sánchez está legitimado para hacer todo esto porque tiene una mayoría parlamentaria. Pero dentro de todo esto se debe tener claro unas cuestiones. Siempre te han engañado. Cuando se ha dicho no, es sí, sistemáticamente. Y si es cierto que tú no puedes convocar un referéndum, porque lo tiene que convocar el presidente del gobierno con mayoría absoluta del Congreso, con la autorización de mayoría absoluta del Congreso, ese referéndum sería para todos los españoles. Por lo tanto, pero ya oí yo a gente del Partido Socialista, dice, no, lo que estamos diciendo es que el referéndum no, pero sí una consulta popular. Algo parecido. Pero la pirueta de la consulta popular, que está admitida en el Estatuto Catalán, que lo pueden hacer, oye, pues yo creo mi consulta popular, y lo he dicho, y lo van a hacer. Y un tema gravísimo, lo que se está haciendo ahora por parte... Fíjate que antes se había un poco adormecido el tema del referéndum, ¿no? Desde el 2017, desde que pasó el altercado público, pues ahora vuelven otra vez, pero ya vuelven con la artillería pesada. Entonces, en definitiva, la reflexión que tenemos que hacer es que tenemos que exigirles a los políticos una seriedad, una política con mayúsculas y una defensa del sistema constitucional que tiene que ser consensual. Sí, pero todo esto, Fernando, hay una cosa que es clave. Tú has puesto muy bien los puntos sobre la CIDE
Y esto, como la mujer César, no tiene que serlo sino para serlo también. Es decir, no ha habido un presidente de gobierno que se haya atrevido a poner como vocal del Consejo General del Poder Judicial a un exministro y a un ex empleado de Moncloa. Hombre, siempre se nombraban jueces, porque claro, no olvidemos que los jueces están divididos en diferentes sectores, entre los conservadores, los progresistas, los de diferentes asociaciones, respetables. Pero aunque pusieran gente con diferentes pensamientos, siempre no fue tan descarado de poner a un exministro y como vocal del Consejo General del Poder Judicial, al igual que hizo con la fiscal general de Estado, que puso a una exministra. Eso no lo ha hecho ningún presidente de gobierno de aquí atrás que yo sepa. A lo mejor me salto algo, o a lo mejor Gregorio tiene más información que yo. Esas son las cosas que hay que puntualizar, y que cuando don Pedro Sánchez, si considera que la mejor manera para tranquilizar, para armonizar, que es la palabra clave, no tranquilizar, armonizar la sociedad española, que entre ellas están la vasca, la catalana y algunos más, y hay que tener diálogo, debate interno, todo lo que haga, y a veces hay que hacer concesiones, porque yo creo que a veces eso no, es mejor hacer cualquier concesión que tener un enfrentamiento que enfrente a los españoles. Pues bueno, es una cosa. Otra cosa es en contra de la Constitución, que en contra de la Constitución no se puede ir. Entonces yo creo que es difícil que de aquí a las próximas elecciones generales, que previsiblemente será a finales de 2023 o primero de 2024, pues eso se reconduzca. Ahora, yo me temo mucho que cuando los catalanes, sobre todo Esquerra Republicana, están anunciando que van a hacer una consulta, un referendo, o como quieran llamarle, al final eso ya lo tienen más que al lado. Y nosotros aquí, a verla venir. Entonces, ese tema a mí me preocupa mucho, lo digo con toda sinceridad, porque me preocupa porque yo soy de los que creo que hay que mantener la unidad de España. Yo creo que diferente, con las 17 peculiaridades, idiosincrasia que tiene cada pueblo, con todas las cosas que hay que cuidar y preservar. Pero eso es una cosa, y otra cosa es la división que pueda suponer en el pueblo español. Por lo tanto, a mí me preocupa mucho y nos preocupa a todos. Por lo tanto, don Pedro Sánchez tiene unas tragaderas de narices. Pero vamos a ver, aquí hablamos mucho de diálogo, perfecto. Pero es que hay alguien que no quiere dialogar, sino está pidiendo y el otro concediendo. Sí, primero los indultos, se los dio. Malversación, se lo va a dar. La sedición se lo dio, y ahora le falta la última. Le ha dado todo lo que han pedido. Claro, así como no va a haber tranquilidad si no le niegan nada, a pesar de que tiene que compararlo con el resto del país. A mí me parece absurdo que sigamos en esa línea. Y esa tranquilidad, claro, eso se lo dice a Rajoy y al otro, y también hubiesen hecho lo mismo, tómalo todo y aquí no pasa nada. Y se van dentro de... No es eso, Domingo. Yo creo que el diálogo es fundamental. El diálogo, cuando uno no quiere, no hay diálogo. Pero hay que insistir. No hay diálogo. Pero fíjate tú, Domingo, que yo como demócrata que defiendo los principios fundamentales, la Constitución, porque de hecho yo la voté. O sea, fíjate tú, que además yo la voté. Y defiendo todos esos principios, no dejo de reconocer que España ha estado en un proceso de ebullición continua por culpa de la clase dirigente, política en general. Porque que tú escuches un hemiciclo continuamente un día sí otro también, llamando al presidente del gobierno ocupa, cuando ganó unas elecciones democráticamente, que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero las ganó. Cuando se enfrentó a aquello, ¿te acuerdas cuando quería gobernar con Ciudadanos y el Partido Socialista hizo una catarsis y apoyó un gobierno con Ciudadanos que luego se fue a la quiebra, que lo dejaron solo? Elecciones nuevamente, porque no se quería con Podemos. ¿Recuerdan toda esa historia? ¿Recuerdan cuando el Partido Popular sacó las urnas a la calle para votar en contra del Estatuto de Autonomía? Son culpables. Pero espérate, todos son culpables, ya que hay que poner un orden, y los principios constitucionales están ahí, y todos tenemos que respetar el marco jurídico que nos hemos dado para poder tener una convivencia sana. Lo que no es justo es que yo escuche, por ejemplo, que una señora como Inés Arrimada llame al presidente del gobierno aprendiz de dictador, en un hemiciclo, aprendiz de dictador, cuando ella se ha cargado su partido, y encima al señor Valls le ha dicho que como se presente, lo raja. O sea,
¿De qué me están hablando cuando ellos ponen Claro. en su boca esa verborrea Sí, y estamos esa de acuerdo. soflama de insulto? Cuando tú escuchas a un diputado de un grupo político que coja a una ministra y la trata como la trata. Diputados y No son diputadas. todos, se ha Entonces, perdido tú la cuando ves- categoría. Cuando tú ves que hemos llevado a Cataluña a un enfrentamiento continuo entre ellos mismos. Eso había que haberlo acabado España antes. se aplicó, claro, pero España aplicó un 155 a Cataluña. Pero eso fue tarde No, ya. no, claro, pero eso incendió Cataluña. Eso lo fueron dejando, lo fueron permitiendo. ¿Cómo Todos se corrige, fueron pactando cómo con se ellos. corrige Y al final ese esto ha desaguisado que se permitió hacer de un partido político Pero lo permitieron mayoría todo, absoluta? PSOE y el PP No. gobernando Te con recuerdo Pujol. que cuando el 155 se tuvo que aplicar, No, antes. tú recuerdas Aquí que cuando todos se han tuvo que pactado aplicar con Domingo. Pujol y con los de Esquerra Republicana porque lo necesitaban para gobernar. Vale, lo que quiero Ya poner está, sobre la son mesa todos es culpables. que, lo que quiero poner sobre la mesa es que hemos permitido que el proceso de ebullición de la política española llegue a este nivel que ha llegado. Claro, A este nivel que ha llegado, pero es que aquí somos culpables todos. todo. Aquí somos culpables todos por acción o por omisión. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo hacemos capaces, como dice Fernando, cómo hacemos para rebajar esa tensión, esa ebullición que tiene ahora la clase? Porque el problema no es que el Parlamento se insulten. No es que los jueces no se pongan de acuerdo entre conservadores y tu historia, o que el problema es que han trasladado todo eso a la sociedad civil, y la sociedad civil está en una situación de ebullición en la cual yo digo, esto no es bueno, ni para la política, ni para los dirigentes, porque ¿a dónde vamos a llegar con este tipo de acciones? Y hay un problema, no tenemos referentes ni ejemplos para rebajar esa tensión. No tenemos medidas que hagan posible que digan, es lo que hay. Un parlamento que les permiten decir una barbaridad y otra barbaridad seguida, que lo escuchamos diariamente. Que cuando tú no puedes estar de acuerdo con el poder ejecutivo, pero el poder legislativo, a través de una norma, le dijo al Consejo General de Poder Judicial, pónganse de acuerdo y le damos esta fecha. Y la incumplió. El mismo Consejo General de Poder Judicial incumplió la fecha que le decían y la volvió a incumplir. Yo este juego de poderes entre unos y otros, a mí no me gusta. No me gusta porque esto ha incendiado a la sociedad civil y estamos en un momento político me de permite un incertidumbre. inciso, Gregorio, con Con todo el respeto que me mereces tú y tu formación política, que lo tengas claro. Mira, a mí me parece muy bien, yo estoy de acuerdo que hay ese falta un diálogo. Más que culpables no somos nosotros, se han cometido muchos errores y estamos pagando las consecuencias. Me gusta más esa frase que culpable porque al fin y al cabo yo creo que solo se equivoca que hace cosas. Pero yo creo que hay un error tremendo hoy mismo. Por ejemplo, ya el PNV ya sale diciendo que un referéndum también lo está pidiendo para el País Vasco. Es decir, si en cuanto los catalanes sale pidiendo el referéndum y sale el presidente del gobierno, no mando a nadie, el presidente del gobierno dice, oiga, que el referéndum no puede ser porque la Constitución no lo permite. Corta de lleno los posibles ramazos que pueden salir de uno y de otro. Entonces, ¿qué está propiciando eso? Que ahora, hoy el PNV sale diciendo si no, y el pueblo vasco también pide una... Pero un inciso, ¿lo ha dicho Pere Aragonés? No, hombre, No. no. ¿Lo ha dicho Pere Aragonés? Pero, no. ¿Sabes qué sucede? Te pongo en igualdad de situaciones. Pere Aragonés no ha dicho nada, que es el presidente de Cataluña. Pues ¿sabes por qué no dice nada? Pere Aragonés no es presidente de Cataluña. ¿Qué? ¿Pere Aragonés? Sí. Sí. Perdón que me El presidente autonómico. Pere Aragonés no ha dicho nada, ni Pedro Sánchez. Porque los dos están llamados a hablar. Los dos están llamados a entenderse. Sí. Y quien lanza la soflama son los siguientes, los segundos. No, hombre, en este caso. Que son los que lo van a llevar a cabo. Gregorio, no nos Vamos a ver, Gregorio. Has dicho algo que Ustedes dice, lo saben. hombre, cuando el juez Arena le pidió a Europa y le decía que Puigdemont y fue el MRI, no, es que el delito de sedición en Europa no existe. Pero España es Europa. Pero vamos a ver, es que en Europa lo que Pero pasa... no existe una legislación. Bien, pero lo que pasa en España, en Europa, ningún país de Europa lo contempla, ¿no? No contempla de que alguien te monte lo que se monta en España y se otorgue lo que se le otorga. Pues fíjese usted por dónde. Que hay unos señores que cometen un delito y esos señores les dicen ahora al gobierno, me vas a cambiar la ley porque el delito que hice me voy a quedar en la calle, voy a salir absuelto
Y es más, lo voy a volver a cometer y ahora lo vamos a allanar. Me vas a andinizar. Llegaremos a un momento que me vas a andinizar. Y me vas a hacer la ola y me vas a poner la alfombra. Perdona, eso Paco, en ningún país de Europa. Pero Paco, eso es una simpleza como un castillo políticamente es que en ningún país hablando. de Europa Políticamente eso no se hablando. contempla. Te puedo decir que Alemania ha presentado, ha retenido, ha detenido a varias gente por intento de un golpe de Estado, simulacro de golpe de Estado en Alemania, de jueces, políticos, empresarios y demás, y Alemania con sus leyes los ha cogido y se lo ha llevado a donde tengan que llevarse. Pero aquí no, pero aplica, aquí le cambiaremos la ley. Porque es la ley distinta. No, aquí la ley es distinta, hasta pasado mañana que lo volvemos Paco, y lo cambiamos. Voy a dar un concepto están haciendo un traje a medida los que están cumpliendo. No, ¿cómo se llama? que viene, no, espera, que viene a colación de lo que estás diciendo. Nos vamos a publicidad, después nos da el concepto. Nos vamos unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes.